Muchísimas gracias. Es para mí, por un lado es un placer y un honor poder hablar aquí, por otro lado siento que es un poco una osadía, porque un químico que va a hablar de matemáticas, pero en realidad la sinergia entre la química y las matemáticas, como alguna vez me preguntaron, a mí me ha dado de comer durante muchos años, porque me he dedicado durante mucho tiempo a la química cuántica, y lo que pretendo en realidad es hacer un pequeño recorrido en la evolución de esa especialidad de la mano de las matemáticas para, en la parte final, y espero no aburrirles, ofrecerles las muchas cosas que hoy la química teórica está haciendo por el desarrollo de la ciencia moderna. Yo a veces le llamo a la química cuántica la larga travesía del desierto, porque los orígenes no podían ser más descorazonadores. Comte en 1790, que vivió en el siglo XVIII, llegó a decir que cualquier intento de emplear las matemáticas en el estudio de las cuestiones químicas debería considerarse profundamente irracional y contrario al espíritu de la química. Y añadía, por si eso no quedaba claro, que si el análisis matemático llegase a jugar en algún momento un papel predominante en la química, una aberración que afortunadamente jamás ocurrirá, entonces habríamos llegado a la degeneración de esa ciencia. Justamente quiero mostrarles qué es lo contrario a lo que esta predicción decía. Digo, afortunadamente no todos piensan igual, porque Quetelet, prácticamente coetáneo de Comte, dice justamente lo contrario, que cuanto mayor es el progreso de las ciencias físicas, mayor es la necesidad que tienen de enmarcarse dentro del dominio de las matemáticas. Y de hecho alcanzan su perfección cuando ese dominio es significativamente importante. Sin embargo, la propia historia de la química cuántica no está libre de escollos, porque uno de los padres de la química cuántica, que fue Paul Dirac, que recibiría el premio Nobel por todo el desarrollo de la cuántica dentro del marco de la teoría de la relatividad, llegó a afirmar que conocemos las leyes que subyacen, las leyes físicas que subyacen y la teoría matemática necesaria para ello, pero que implican ecuaciones demasiado complicadas para poder resolverse. Esa es una visión enormemente pesimista de alguien que es un verdadero especialista, el único que fue capaz de resolver la ecuación de Schrödinger relativista para el átomo de hidrógeno. Sin embargo, la evolución de esta ciencia no le daría la razón. Y John Popper, que recibiría el Premio Nobel de Química en 1998 precisamente por sus aportaciones en la química teórica, llegó a afirmar en muchos aspectos los cálculos teóricos son más poderosos que el experimento, porque ellos no están sometidos a las restricciones del mundo experimental. Nosotros no necesitamos condiciones especiales para observar un compuesto, calcular y obtener sus propiedades. Podemos calcularlo independientemente de cuál sea el medio en el cual se encuentra. Y eso es algo que ha cambiado completamente el espíritu de la química. La historia en realidad comienza en 1925 en Villarosa, en Suiza, de la mano de Schrödinger, austríaco de origen, que estaba pasando unas vacaciones de Navidades con su querida. De hecho, las feministas dicen que fue la querida quien lo inspiró para escribir la ecuación de Schrödinger, y las más acérrimas dicen que en realidad quien escribió la ecuación fue ella, pero como no se conoce la personalidad de ella, se sigue llamando ecuación de Schrödinger. Schrödinger hizo una suposición inicial, por cierto, una suposición que jamás se ha demostrado. La suposición fue basada en el dualismo onda-corpúsculo, las partículas se comportan como ondas. Dijo, pues las ondas que describen una partícula que no tenemos ni idea de cómo son, deben de cumplir las mismas ecuaciones que las demás ondas que conocemos. En matemáticas, cualquier onda sinoidal o cosenoidal, o en física. Y esa fue su hipótesis. Y con su hipótesis escribió esta ecuación, que se conoce como ecuación de Schrödinger, para un sistema, el sistema más sencillo del sistema periódico, el átomo de hidrógeno, que como ven es una ecuación en derivadas parciales, en coordenadas esféricas de r, θ y φ, y la resolvió. El resultado fue sorprendente, porque por primera vez los resultados de esta ecuación mostraban que la energía de un sistema físico microscópico en el microcosmos no era una variación continua de las coordenadas, sino que solo determinados valores estaban permitidos, lo que Bohr previamente y Planck habían llamado cuantización de la materia. Pero Bohr había introducido la cuantización de un modo empírico. Schrödinger no hace más hipótesis que las ondas cumplen las mismas ecuaciones que las ondas que yo conozco.
Es su única hipótesis. Y llega a explicar, por lo tanto, todo lo conocido del espectro del átomo de hidrógeno, de sus propiedades y de todo lo demás. El comienzo no podía ser más glorioso. El siguiente paso no podía ser más frustrante. Cuando uno pretendía extender ese tratamiento al siguiente elemento del sistema periódico, el helio, el problema es que ahora tenemos no un electrón sino dos, ya no tenemos simetría esférica, no tenemos simetría de campo central donde un núcleo atrae un electrón en cualquier dirección del espacio, como en el átomo de hidrógeno, se rompe esa simetría. Mi ecuación de Schrödinger presenta ahora un término que no permite separar la ecuación diferencial en algo que depende de las coordenadas del electrón 1 y del electrón 2 y por lo tanto no se puede resolver matemáticamente. Entonces, eso fue absolutamente frustrante. No se podía resolver la ecuación de Schrödinger más que para el átomo de hidrógeno que tenía simetría de campo central. Entonces, el primer paso importante en tratar de buscar una solución a esa ecuación irresoluble lo dieron tres personas que están aquí: Hartree, inglés; Fock, ruso; y Slater, que era canadiense. Eran hacia los años 1930. Y entonces lo que hacen es, como el término que a mí me perturba es la repulsión entre los electrones, uno partido por R12, donde R12 es la distancia entre los dos electrones, olvidémosla, despreciémosla. Físicamente eso es una aberración, pero matemáticamente conduce a una solución a una ecuación que se puede resolver, porque el término que nos perturbaba ahí lo elimino de la ecuación. Eso es lo que normalmente se llama partículas independientes, porque yo elimino la repulsión entre los electrones. Es decir, ahora cada electrón se representa por una función matemática donde sí depende de tres coordenadas, x y z, o r, θ y φ, y de una cuarta coordenada que es el spin. Las partículas subatómicas tienen la fea costumbre de tener una propiedad intrínseca que es el spin, y entonces puedo tener electrones con spin alfa o con spin beta. Pero se sabía ya también que las partículas como los electrones, que se llaman fermiones, tienen que venir representados por una ecuación matemática que sea antisimétrica respecto al intercambio de partículas. Es decir, que si yo cambio las coordenadas del electrón 1 por las coordenadas del electrón 2, que son indistinguibles, la función de onda tiene que cambiar de signo. Debe dar la misma función, pero cambiada de signo. Y entonces a este señor de aquí se le ocurrió la genial idea de que había una forma de escribir esa función de tal manera que el principio de antisimetría se cumpliera inexorablemente, y era escribirla en forma de un determinante, que se llama en su honor determinante de Slater. Esta es la diagonal principal, de tal manera que cada línea del determinante depende de las coordenadas de un electrón. La primera línea del electrón 1, la segunda del electrón 2, de tal manera que cuando uno cambia un electrón por otro, cambia dos filas del determinante y necesariamente el determinante cambia de signo. Bien, el problema era cómo determinar la forma de esas funciones que en principio son desconocidas. Habían demostrado, es un teorema matemático, que la mejor función que describe a un sistema de este tipo, que es solución del operador de energía, del hamiltoniano, son aquellas que minimizan la energía, de tal manera que uno no puede obtener una función que nos dé una energía más baja que la exacta, porque si tenemos algo que nos da la energía exacta es la función de onda exacta. Por lo tanto, había una forma perfecta de buscar cuál era la función. La función que me dé la energía más baja es la mejor función posible. El problema es que cuando aplican el método de partículas independientes y buscan, aplicando el principio variacional, qué forma tienen esas funciones no tienen una forma analítica cerrada. Solo las tienen que escribir en forma de tablas. Valor de R, valor de la función. Y según el valor de R tenemos números. Claro, eso fue absolutamente ya derrotista. La ecuación no se puede resolver exactamente y cuando se pretende resolver con esta aproximación las soluciones no tienen una expresión analítica cerrada. Bueno, la salvación vino de un holandés, Rutan. Rutan dice, bueno, yo no tengo ni idea de cómo son estas funciones, pero siempre las puedo expandir en funciones que yo conozca. Es decir, yo puedo expandir mis funciones como una combinación lineal de funciones conocidas. De tal manera que mi problema ahora no es buscar estas funciones, sino buscar números. Los números que combinan a funciones conocidas, exponenciales, lo que sea, buscando ahora que de nuevo minimice la energía, pero ahora lo que busco que minimice la energía son estos coeficientes. Entonces hace todo un desarrollo matemático que permite demostrar que las soluciones vienen de resolver esta ecuación matricial, la matriz F por la matriz C por la matriz E igual a la matriz S por la C y por la de energía, donde la matriz F se llama así en honor a Fock, la matriz de Fock.
Bueno, lo que aparecen aquí son integrales de este tipo. Estas son funciones matemáticas que yo conozco por hipótesis. Son funciones conocidas. Este es mi hamiltoniano de energía. Esta es una matriz del producto de los coeficientes. Esto es lo que se llama matriz solapamiento. Es la integral entre las funciones que yo uso. Y esto que aparece aquí es lo que normalmente llamamos funciones bielectrónicas, porque es la integral, como ven, de dos funciones, el operador de repulsión, otras dos funciones, e implican las coordenadas de dos electrones. Por eso se llaman integrales bielectrónicas. Pero si yo conozco estas funciones, y por hipótesis las conozco, todas estas integrales se pueden calcular, y por lo tanto yo puedo resolver la ecuación matricial. ¿Cuál fue el resultado? El resultado fue que cuando uno utiliza este método y obtiene las funciones, que normalmente se llamaron orbitales, por recordar las órbitas que, según Bohr, describían los electrones en torno a los núcleos. En principio, si yo utilizo un número de funciones de base, en este desarrollo utilizo un determinado número de funciones de base, obtengo, obviamente, si utilizo n funciones de base, obtengo n combinaciones lineales linealmente independientes, es decir, obtengo n de estas funciones. Pero si yo solo tengo n electrones, mis electrones se colocan, de acuerdo con los fermiones, en mis niveles de energía apareados, un electrón alfa y un electrón beta, de tal manera que de las n soluciones, solo n partido por 2, donde n pequeño es el número de electrones, estarán ocupados por electrones y todas las demás estarán vacías. Esto es un hecho importante por lo que va a venir a continuación. Pero las únicas que intervienen en estas expresiones son, y en el cálculo de energía, son lógicamente las que están ocupadas. Es decir, por ejemplo, si yo hago un cálculo para la molécula de agua, la molécula de agua tiene un total de 10 electrones, 8 que aporta el oxígeno y 2 que aporta el hidrógeno. Como tengo 10 electrones, si yo utilizo una base que tenga 12 funciones de base, obtengo 12 funciones distintas, cada una de ellas con una energía diferente, de las cuales solo las que están en amarillo, las 5 más bajas, están ocupadas por electrones, porque mis electrones los coloco buscando la energía más baja, de 2 en 2, en esta serie. Y todos estos están vacíos. Solo estos intervienen en el cálculo de energía y estos no juegan más papel que ser ortogonales a estos de aquí. Bien, cuando se aplica este método, la primera pregunta es ¿qué funciones de base utilizar? Es decir, ¿qué funciones elijo? Entonces los cuánticos pensaron, hombre, las soluciones de la ecuación de Schrödinger del átomo de hidrógeno, que es la única que sabemos resolver exactamente, los que se llaman nuevamente orbitales hidrogenoides. ¿Cuál es el problema? Ahí empieza la pesadilla de las integrales. Resulta que la parte dominante de los orbitales hidrogenoides es una exponencial de R. Y resulta que las integrales bielectrónicas, cuando esta función, esta y esta, están centradas en 3 o 4 puntos distintos del espacio, no tienen solución analítica. Hay que hacer una cuadratura para calcularlas. Y eso es otro problema enormemente serio, porque es costosísimo, menos preciso y demás. Otro hachazo más en ese avance hacia las buenas soluciones, pero en 1960, en los 60, Boyce, que estaba en Cambridge, se le ocurre decir, bueno, ¿y por qué utilizar funciones donde la parte dominante sea elevado a menos alfa r? ¿Por qué no utilizar elevado a menos alfa r cuadrado, que da la casualidad de que da integrales que son todas analíticas? Y ahí empezó el verdadero boom de la química cuántica, porque todas las integrales se podían calcular exactamente, analíticamente, y por lo tanto uno podía hacer cálculos con extraordinaria precisión. Es lo que normalmente se llamaron, y se sigue llamando, metodología ab initio, es decir, metodología en la que la única aproximación está en mi función de onda, porque supongo que es la función de electrones que no interactúan. Esta metodología, por lo tanto, usa el hamiltoniano exacto, usa un solo determinante para describir la función de onda y usa una base finita de funciones, porque desgraciadamente aquí no podemos usar infinitas funciones, que sería lo ideal. Estos métodos conducen a geometrías
polaridades, propiedades moleculares en muy buen acuerdo con el experimento, pero la energía del sistema sigue siendo bastante distinta de la que se puede medir experimentalmente. Y la razón es que la física en el modelo está mal descrita. O sea, si uno considera, por ejemplo, un caso de varios electrones, la función de onda yo la escribo como un determinante de Slater, un determinante donde esto es la diagonal principal. Si se fijan, el electrón 1 y el electrón 2, como he dibujado también en el caso de la molécula de agua, ocupan el mismo orbital. ¿Qué quiere yo decir? Que el electrón 1 y el electrón 2 están descritos por la misma función matemática espacial, solo se diferencian en la función de spin. Moraleja, el electrón 1 se mueve en una región del espacio idéntica a la que se mueve el electrón 2, pero físicamente mis electrones se repelen, quieren estar lo más alejados posibles y yo les esfuerzo a estar representados por la misma función matemática. Y eso hace que mi energía difiera de la energía exacta del sistema. Con todo, la aproximación sorprendentemente no es nada mala, porque recupera el 90% de la energía total. Es decir, solo tenemos un error del 10% en la energía, que ya no está nada mal. ¿Cómo eliminar el problema este? Este problema viene del hecho de que yo solo tengo un determinante, pero yo puedo construir un montón de determinantes rompiendo, por lo tanto, esa restricción. Recordemos que cuando yo resolvía la ecuación de un solo determinante, obtenía una serie de orbitales ocupados y una serie de orbitales vacíos, ¿de acuerdo? Mi determinante corresponde a esta configuración. Esto está ocupado, esto está vacío. Pero yo puedo generar ahora un montón de nuevos determinantes. Por ejemplo, puedo hacer monoexcitaciones. Paso un electrón que está aquí a este orbital y tengo una nueva función matemática, donde ahora este electrón y este que antes estaban forzados a estar en la misma zona del espacio, ya no lo están, porque están representados por una función matemática distinta. Pero puedo excitar uno o todos ellos, o sea, tengo un montón de monoexcitaciones. Pero puedo hacer biexcitaciones, puedo excitar dos, es decir, dos a este mismo orbital, o uno aquí, otro aquí, etcétera, etcétera. Hay un montón de posibilidades. Y eso automáticamente conlleva a una nueva metodología. Es decir, una metodología donde mi función de onda arranca del primer determinante y mediante operadores de este tipo, que lo que hacen es sustituir un orbital ocupado por uno vacío, o dos ocupados por dos vacíos, o tres ocupados por tres vacíos, generan un montón de nuevas funciones que se combinan con la anterior. Gano un montón de flexibilidad. Mi función ahora describe bien la física del problema, a un coste nada despreciable. El número, por ejemplo, de monoexcitaciones pueden ser superiores a 1.000.000. El número de biexcitaciones pueden ser hasta 10 millones de funciones distintas. Pero hoy en día, con el desarrollo de la computación mediante ordenadores, eso ha dejado de ser un límite importante. En 1966 a este señor se le ocurre una forma muy sistemática de generar esas excitaciones, y es colocar el operador de proyección en el exponente de una exponencial. Si esto se desarrolla en una serie, la función de onda se puede escribir así, de tal manera que si yo soy capaz de generar el primer determinante, soy capaz de un modo completamente sistemático de desarrollar todas las posibles monoexcitaciones, todas las posibles biexcitaciones, todas las posibles triexcitaciones y lo que me haga falta. ¿Hasta dónde puedo llegar? Yo corto en función del coste de mi cálculo. Cuantas más excitaciones meta, más caro va a ser mi cálculo y puedo abordarlo o no. Las buenas noticias son que si uno mete simples, dobles y triples excitaciones, es decir, si uno excita un electrón solo y hace todas las posibles monoexcitaciones, todas las posibles biexcitaciones y todas las posibles triexcitaciones, la energía que obtiene es prácticamente la energía exacta. Es decir, no ha resuelto la ecuación de Schrödinger, porque no se puede resolver exactamente, pero puede alcanzar una precisión tan grande como se quiera. Hoy en día, por ejemplo, existe como con el número pi. ¿Cuántas cifras decimales exactas tiene la energía del helio? Del último congreso que yo estuve, había un japonés que presentaba los últimos cálculos donde se había alcanzado hasta la cifra 397 en decimales de la energía del helio. Ello quiere decir que uno es capaz de resolver con exactitud
prácticamente esta ecuación. Pero el coste es muy significativo, porque el número de operaciones en coma flotante que uno tiene que hacer para resolver estas ecuaciones crece como la sexta potencia del número de funciones que yo utilizo. Es decir, si yo simplemente paso de 10 a 100 funciones de base, esto se incrementa en una cantidad, el esfuerzo computacional, gigantesca. Solo las integrales bielectrónicas que os mostraba antes crecen como la cuarta potencia del número de funciones de base. Es decir, multiplicar por 10 el número de funciones de base equivale a multiplicar por 10.000 el número de integrales bielectrónicas que yo tengo que calcular. Pero lo que es más grave es que los métodos precisos, como el Coupled Cluster, que es como se llama este método SDT, escalan como n a la 8. ¿Eso qué quiere decir? Que si uno quiere tener una resolución matemática con una precisión enorme, el coste computacional es gigantesco. Pero hay esperanza, digo, porque empezó lo que se llama la carrera por conseguir el escalamiento lineal. La cuestión ¿es posible conseguir que el esfuerzo computacional crezca linealmente con el tamaño del sistema? O sea, mi problema es que si yo quiero calcular una molécula de agua y hago un determinado esfuerzo computacional, calcular el dímero de agua, que son 2 moléculas de agua, supone un esfuerzo que puede ser 100 veces mayor, dependiendo de la base que utilice. Entonces, el problema ¿es posible que mi esfuerzo cuando calculo el dímero sea el doble que el esfuerzo cuando calculo el monómero? ¿O que cuando calculo un tetrámero sea 4 veces el esfuerzo que cuando calculo un monómero? Ese es el problema. Y la solución efectivamente existe, en principio existe, aunque aún nos queda algo por llegar finalmente a ella. En realidad, cuando uno hace un cálculo mecanocuántico, uno pone funciones matemáticas asociadas a cada uno de los átomos del sistema, ¿de acuerdo? Ahora, imagínense que yo estoy calculando, en vez de una molécula de agua donde tengo un átomo de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno que están relativamente cerca, tengo una enzima donde tengo un átomo de carbono en un extremo de la enzima y otro átomo de carbono que está a 72 angstroms de distancia de ese otro átomo de carbono. La interacción entre la función matemática que yo tengo aquí y la que tengo centrada en este otro átomo es 0, porque mis funciones decaen exponencialmente con la distancia. Por lo tanto, cuando yo hago un cálculo de este tipo, calculo una cantidad ingente de ceros, una cantidad enorme de ceros de funciones que jamás interaccionan entre sí. Y entonces se pudo demostrar que si uno hace un desarrollo en términos de orbitales atómicos, el número de estas integrales el valor de las integrales decae como r a la menos 3 y que el número de integrales no nulas crece linealmente. En vez de crecer como n a la 8, crece linealmente. De tal manera que si yo soy capaz de generar un algoritmo matemático que me permita eliminar a priori todas las integrales que son 0, las que tengo que calcular crecen linealmente con el tamaño del sistema. Pero en química no basta solo con tener buenas energías, necesitamos tener también buenas derivadas de las energías. Y la razón es que en un sistema químico no solo se mueven los electrones, también se mueven los núcleos. Una molécula de agua a temperatura ambiente está moviéndose de esta manera, en lo que se llaman modos normales de vibración. Y los modos normales de vibración siguen la curva de potencial que los electrones que forman los enlaces crean en el sistema. Esa curva de potencial es, como ven aquí, una parábola simétrica, que se parece un montón a la ley que rige el movimiento de un muelle en física, que se llama ley de Hooke, y que viene dada y que obedece a esta expresión, es decir, la constante de un muelle viene dado por la derivada segunda de la energía respecto a la variable. Luego, si yo quiero representar el movimiento que mis átomos tienen, necesito no solo calcular la energía de mi sistema, sino las derivadas segundas de la energía de mi sistema. Es decir, no solo me basta colocar bien el mínimo de mi curva de potencial, sino que tengo que calcular bien las derivadas segundas. Entre otras cosas, porque el principio de incertidumbre prohíbe que mi molécula se encuentre en el mínimo de energía, porque si estuviera ahí violaría un principio básico del universo, que un sistema no se puede conocer su posición y su energía simultáneamente con precisión. De hecho, mi molécula nunca está aquí, está ahí vibrando, ¿no? Por lo tanto, esto lo tengo que calcular con la misma precisión con que calculo el mínimo,
pero calcular esto supone calcular derivadas segundas. Cuando calculo derivadas segundas, estoy suponiendo que mi curva de potencial no es así, sino que es una parábola perfectamente simétrica. Pero la parábola real no es simétrica, es asimétrica. Entonces, si quiero precisión, no me basta con obtener derivadas segundas, tengo que obtener derivadas terceras o cuárticas. Hoy en día es posible obtener con absoluta precisión también las derivadas cuárticas de la energía, de tal manera que soy capaz de calcular con precisión la energía de mi sistema y de calcular con precisión su energía vibracional. ¿Cuál es la consecuencia de todo ello? La consecuencia de todo ello es que en los finales del siglo XX la química cuántica alcanza lo que se llama la precisión química. Los cálculos mecanocuánticos tienen una precisión de más o menos 1 kilocaloría por mol, que es la máxima precisión que normalmente se alcanza en cualquier medida experimental, o incluso más baja. Eso quiere decir que la química computacional se convierte automáticamente en una herramienta predictiva, en el sentido de que cuando la química cuántica comienza su andadura, la única manera de justificar los cálculos era comparar con el experimento. Si el acuerdo con el experimento era bueno, todo el mundo se quedaba contento, pero no había forma de hacer otra cosa. Hoy en día sabemos que la precisión de la química cuántica es la misma que la de los experimentos más sofisticados, de tal manera que podemos, como voy a ilustrar, explicar experimentos o predecir comportamientos de sistemas sin necesidad de estar en un laboratorio. La consecuencia de todo ello fue el reconocimiento de la comunidad científica a la figura de John Pople, que fue el que más contribuyó al desarrollo de la química cuántica como una herramienta que alcanzó la precisión química y que recibió el galardón en 1998. La disciplina adquiere tal dimensión que en el último congreso, que se ha realizado este año en julio en Santiago de Compostela, se realiza cada 3 años, congregó a más de 1.300 congresistas de 64 países, algunos de los cuales están en esta foto. Ahora entro en la parte donde ya no hablo de ecuaciones. Evidentemente he pasado montones de años de la historia de la química cuántica muy rápidamente, pero en principio uno es capaz de resolver las ecuaciones en derivadas parciales asociadas a la química cuántica con toda precisión, es capaz de alcanzar, por lo tanto, una precisión química. Y entonces la pregunta es, ¿qué nos permite hacer? Por ejemplo, nos permite poner nuestros ojos más allá de nuestro universo inmediato y lograr información en medios extremos de presión y temperatura imposibles de reproducir en el laboratorio. Por ejemplo, nosotros somos incapaces, absolutamente incapaces de reproducir en el laboratorio las condiciones que se dan en el medio interestelar. Las condiciones de presión y temperatura que se dan en el medio interestelar no se pueden conseguir en ningún laboratorio de este planeta. Es imposible conseguir presiones tan bajas asociadas a temperaturas tan bajas. Pero el cálculo no tiene límites. Y voy a poner un ejemplo. El PN es una molécula completamente inestable en condiciones de laboratorio, por lo tanto no se puede sintetizar en nuestros laboratorios, que ha sido observada en cuerpos celestes, en particular en la nebulosa de Orión. Sin embargo, el PO jamás ha sido detectado, y esto trajo de cabeza a los astrónomos y a los astrofísicos. ¿Por qué? Porque en astrofísica se sabe que solo son posibles procesos exotérmicos, es decir, una reacción ocurre si A reacciona con B y libera energía, porque no hay nada a su alrededor capaz de aportar la energía que necesita si es endotérmica, porque hay muy pocos cuerpos, muy baja presión. Y normalmente se producen por lo que se llama recombinación disociativa, es decir, un ion positivo capta un electrón y se rompe en 2 neutros. ¿Por qué esto sorprendía a los astrónomos? Porque el agua es muchísimo más abundante en el espacio interestelar que el amoníaco. Y entonces pensaban, vamos a ver, el precursor para que se forme PN o el precursor para que se forme PO tienen que ser el PNH o el POH. El PNH se forma por el fósforo más reaccionando con amoníaco, el fósforo más es muy abundante en nuestro universo, y el POH con el agua. Pero lógicamente hay mucho más de esto que de esto porque hay mucho más agua que amoníaco. Entonces, ¿por qué no se observa el PO? Bien, porque una vez que se forma el POH, la reacción o el otro isómero,
la reacción de combinación con un electrón es tan extraordinariamente exotérmica que se rompe completamente en fósforo más oxígeno más hidrógeno. Estos son los cálculos teóricos. Sin embargo, cuando se hace para el PNH, esta reacción donde esto se rompe completamente es endotérmica, con lo cual jamás se puede producir en el espacio interestelar. La que se produce es esta, que sí es exotérmica, y entonces se forma PN en cualquiera de los dos procesos. Pero jamás se observará PO, porque el POH, cuando capta un electrón, lo que hace es romperse en los tres átomos que lo forman. Pero uno puede llegar a entender las reacciones químicas. Por ejemplo, la reacción entre el uracilo y el cobre más. El uracilo es una de las bases de nuestro ADN. Entonces, cuando reacciona con cobre más, uno puede estudiar cuáles son las etapas de la reacción. Los experimentales no saben cuáles son las etapas de la reacción. Saben que ponen uracilo y cobre más en un espectrómetro de masas y observan lo que sale. Pero no tienen ni idea cómo se pasa de los reactivos que han puesto a los productos que detectan. Solo los teóricos son capaces de explorar la superficie y de simular qué es lo que realmente ocurre cuando un cobre 2+ llega al uracilo, se une a los dos hidrógenos, elimina un protón, fragmenta la molécula y se observan estos dos fragmentos, que son lo que los experimentales ven en su espectro de masas. Pero no solo es capaz de simular esto estudiando las estructuras posibles que van desde reactivos hasta productos, es capaz de simular el proceso en tiempo real. Es decir, uno es capaz de coger esa superficie y sobre ella permitir que los átomos sigan la evolución de la topografía de la superficie en el tiempo real de una reacción, que son femtosegundos. Lo que aquí están viendo en tiempos de segundos son en realidad femtosegundos. En esta reacción, que voy a retomarla desde el principio, es la reacción de sustitución de un catión metálico con 6 moléculas de agua cuando llega una molécula de amoníaco. Es una reacción de desplazamiento. Y se ve en tiempo real, el amoníaco llega, una de las moléculas de agua abandona, otra, hasta que al final la que está más próxima al amoníaco es la que abandona ya de un modo irreversible para dar el nuevo complejo estable, donde una molécula de agua ha sido reemplazada por una molécula de amoníaco. Pero también permite entender la evidencia experimental. Un ejemplo bastante próximo, porque ha ocurrido en los últimos años está publicado en el año 2003, como ven ahí. Los experimentales hoy en día son capaces de medir con extraordinaria precisión la interacción entre moléculas orgánicas, en este caso es un benceno, con cationes metálicos, en este caso litio más. Entonces, miden esa energía, uno la calcula y el acuerdo teoría-experimento es excelente. El problema está en que de repente se les ocurre sustituir los hidrógenos por grupos alquilo. Y cuando ponen un metilo ven que la variación no es muy grande. Pero cuando ponen 7, ven que la energía de interacción es muchísimo más grande que cuando no tienen ningún grupo alquilo. Y no entienden por qué. Y entonces llaman a los teóricos y dicen, ¿tú puedes entender por qué diablos pasa eso? Bien, pues lo que pasa es esto. Aquí les voy a poner. Este es el heptil-benceno. Como ven, ahora en lugar de un hidrógeno hay una cadena que tiene 7 átomos de carbono. En el sistema neutro, la estructura que tiene es la que ven ahí. Es decir, la forma más estable, y uno lo puede calcular porque uno calcula qué forma es la que tiene la energía más baja aplicando el principio variacional, la forma más estable es siempre la que tiene la cola completamente extendida. ¿De acuerdo? Esa es la forma más estable. Por lo tanto, cuando mi experimentalista mete el heptilbenceno en su espectrómetro de masas y le añade un litio más, lo que tiene es esto. Pero lo que ocurre es esto. Y por eso le hemos llamado efecto escorpión. La cadena alquílica se va plegando porque intenta interaccionar lo más fuertemente posible con la carga positiva del litio. Y eso supone una energía de interacción añadida a la anterior que hace que la basicidad de este sistema respecto al litio sea 40 kilojulios mayor que la del benceno. Otra interacción enormemente interesante, esta fue hecha por gente de mi departamento y publicada en Nature Chemistry en 2010.
Los experimentalistas estaban jugando con dadores y aceptores electrónicos que se utilizan para sistemas fotovoltaicos y tratando de ver cómo interaccionan con superficies metálicas, ya que una de las cosas que hay que hacer para fabricar una pila es tener un contacto entre un metal, que es un electrodo, y el sistema orgánico que va a actuar de pila. Y entonces empezaron con este señor, su nombre está aquí, TCNQ, que es completamente plano. Es un sistema completamente plano y aromático. Pero el problema que tenían era que cuando lo ponían sobre una superficie de cobre 100, la energía de interacción era gigantesca y la cantidad de carga que se transfería del cobre a la molécula era enorme, más de un electrón. Y no entendían qué diablos pasaba. Y lo que pasa es que la interacción es tan enormemente fuerte que la molécula que subyace sobre la superficie metálica se dobla completamente, pero no solo se dobla la molécula, sino que se deforma la superficie. Los átomos de cobre que están en la superficie se salen hasta 0,3 Armstrong sobre el plano en el que estaban para interaccionar con la molécula, explicando que la transferencia sea de 1,5 electrones y que la energía de interacción llega a ser de 52 kilocalorías. Esto es algo que en principio se piensa puede revolucionar nuestros conceptos sobre la catálisis heterogénea. No se entiende todavía muy bien cuál es la razón por la cual determinados sólidos son capaces de hacer mucho más rápidas determinadas reacciones. Es la primera vez que uno tiene la evidencia de que normalmente lo que se suponía siempre es que un sólido cuando interactúa con una molécula lo que hace es modificar esta molécula y esta molécula se parte o reacciona mejor con otras. Pero jamás se había observado que la interacción puede ser mutua y que la superficie deforma la molécula, pero que la molécula también puede deformar la superficie. Y en la medida en que una superficie se pueda deformar, la reactividad puede ser completamente distinta. Pero se ha convertido en una herramienta ineludible para ahorrar dinero. Cuando alguien quiere hacer cualquier cosa, por ejemplo, alguien que quiera hacer un sistema fotovoltaico, un sistema químico capaz de convertir luz en energía eléctrica, lo que hace es tratar de sintetizar sistemas que tengan esa propiedad. Y lo que puede hacer, lo que se hacía antes del desarrollo de la química cuántica, era simplemente prueba y error. Sintetizo esto, pruebo, funciona, no. Sintetizo esto otro, pruebo, funciona, no. Y así sucesivamente. Claro, eso cuesta tiempo y dinero, mucho dinero. Entonces, en esta comunidad autónoma hay gente que se dedica a trabajar en sistemas fotovoltaicos todo orgánicos para sustituir el silicio. Uno de los sistemas más importantes son las subtalocianinas, que son estos bichos que hay aquí, y entonces la idea era cómo hacer que este señor absorba luz y produzca una pila de un modo eficaz. Y la forma es meter sustituyentes de distinto tipo en esta corona que hay alrededor. Y estas son las distintas posibilidades. ¿Cuál es la más eficaz de todas? La solución es, sinteticémoslas todas y probemos. Eso son probablemente 2 años de trabajo para a lo mejor no llegar a ningún resultado. O busquemos un teórico que haga la modelización y me diga cuál es la mejor. Los teóricos dicen, la mejor es esta es la mejor. Y entonces, ¿qué ocurre? Cuando ustedes miran a la molécula que ahora tiene todos flúor sustituidos ahí, esto que está representado aquí es lo que los cálculos predicen como la zona de máxima probabilidad de encontrar los electrones más altos de mi sistema, los que se van a excitar por acción de la luz. Y esto que hay aquí es la zona más probable donde iría ese electrón en caso de que saltase, porque es una zona vacía. Lo que predicen los cálculos también es que un fotón de 512 nanómetros es capaz de producir ese efecto, y este electrón pasaría aquí, con lo cual deja una carga positiva aquí. Es decir, mediante luz he creado una pila molecular, una pila a nivel de molécula, una pila con su polo negativo y su polo positivo. Cuando los experimentalistas hicieron la síntesis y los otros experimentalistas probaron si absorbía en el visible en esta frecuencia, comprobaron no solo que absorbía en el visible, sino que efectivamente se formaba un par iónico, se formaba una pila molecular. Pero es útil también para diseñar nuevos fármacos. Una de las herramientas que más esperanzas está creando últimamente es lo que se llama normalmente terapia fotodinámica. La terapia fotodinámica consiste en tener una molécula que se llama normalmente fotosensitizador, falta un N ahí, que por acción de la luz libera
oxígeno, pero no el que respiramos. Nosotros el que respiramos es un triplete y este es un singlete. El oxígeno singlete es un veneno feroz para un montón de microorganismos, células y de todo tipo. Entonces, la idea es, yo tengo un paciente con un tumor, le inyecto un fotosintetizador que se acumule en las células cancerígenas, lo irradio con luz, libera oxígeno singlete, mata las células tumorales y mi enfermo está curado. El problema está en que el proceso que ya se conoce, el proceso cuántico de todo eso, es que mi molécula, cuando absorbe luz, se excita a un estado excitado, pasa a un triplete, interacciona con el oxígeno triplete y lo excita a oxígeno singlete. Y eso funciona muy bien, pero para ello es condición sine qua non que yo tenga oxígeno donde están las células tumorales. Pero imagínense que ustedes tienen un tumor en el hígado. La cantidad de oxígeno que va a haber ahí en esas zonas tumorales es prácticamente cero. No va a haber oxígeno triplete, no va a haber oxígeno que pueda yo excitar. Por lo tanto, la gente empezó a trabajar en pongamos el oxígeno en la propia molécula y que cuando acceda a la luz la rompa, liberando el oxígeno. Y una de las posibilidades es lo que se llaman endoperoxides. Esto es un sistema, es un antraceno que tiene aquí dos átomos de oxígeno. Y la idea es posible que cuando yo esto lo ilumine, libere una molécula de oxígeno en el singlete D? Pues los cálculos teóricos permiten predecir que efectivamente eso es lo que ocurre. Cuando llega un fotón de luz visible, esa molécula lo absorbe y libera una molécula de oxígeno en el estado singlete y un antraceno que se convierte en completamente plano. Pero me permite ir más allá, me permite, por ejemplo, pero eso requiere estudiar un montón de superficies de potencial, porque ahora ya no me basta con estar en el estado más bajo de energía, necesito pasar, mi sistema absorbe luz, se excita y luego baja. Y eso supone estudiar superficies de potencial y las interacciones entre ellas, es decir, los puntos donde es posible pasar de una superficie a la otra. Todo ese proceso hoy en día es factible de hacer, y es factible no solo eso, sino de estudiar otras posibilidades. Por ejemplo, uno puede pensar, hombre, a lo mejor yo soy capaz de tener otro sistema que haga la misma función, pero mucho más simple, lo cual hace que se transfiera mucho mejor dentro del organismo. Corto estos dos anillos aromáticos y genero esto mismo que sigue teniendo el puente OO. Pues bien, no hace falta hacer el corte porque los cálculos teóricos predicen que no funciona. Y no funciona porque cuando uno hace la simulación, es decir, coge esas superficies y permite que los átomos sigan la topografía de las superficies, lo que encuentra es esto. Cuando llega el fotón de luz, aparentemente en un primer etapa se pierde, pero inmediatamente se vuelve a unir a la molécula y nunca llega a liberarse oxígeno singlete. Es necesario los otros dos anillos para que el sistema funcione. Pero la teoría, la combinación teoría y experimento hace todavía mucho más potente esta herramienta. Si uno utiliza la química cuántica por un lado, la dinámica de reacción, es decir, la posibilidad de propagar mi función de onda a lo largo de la superficie de potencial, junto con la acción de la luz, uno puede no solo matar células cancerígenas, sino fabricar máquinas a nivel molecular. Este es un ejemplo típico. Una molécula como esta podría girar en torno a este enlace. Fíjense que aquí hay un sustituyente que se llama AX, que está en ese momento por encima del plano de lo que yo proyecto, y aquí está por debajo del plano, ¿de acuerdo? Entonces, de aquí a aquí uno puede pasar por acción de la luz, de aquí a aquí uno puede pasar simplemente calentando, y uno pasa de aquí a aquí, de tenerlo por encima a tenerlo por debajo, cuando lo calienta vuelve a tener a este isómero axial, vuelve a dar otro fotón de luz, vuelve a calentar y completa un ciclo. Pues bien, este estudio teórico efectivamente lleva a una máquina molecular como este tipo, que es un rotor permanente, es decir, conseguir que una parte de la molécula rote y rote siempre en el mismo sentido. Pero puede haber sistemas muchísimo más complicados. Estos son máquinas moleculares diseñadas mediante cálculos de la química computacional. Pero también puede ir por delante del experimento. Una de las mayores revoluciones que hubo, quizá una de las primeras, seguida de la del grafeno que ha ocurrido más recientemente, fue el descubrimiento de los clústeres de Fullereno, el balón de fútbol hecho solo de átomos de carbono.
Curiosamente no se sabe en la historia, pero ninguno de los que descubrieron este señor buscaban este señor. Buscaban sistemas pequeñitos de pocos átomos de carbono capaces de explicar unas transiciones que se observaban en el espacio interestelar. Y le dijeron, oye, a uno, ¿por qué no coges grafito y le endiñas con un láser a ver si generamos clústeres de C4 o de C5 y vemos qué luz absorben y qué luz emiten? Y el tío lo hizo y de repente, cuando miró, dijo, oye, clústeres de 6 átomos de carbono no veo, pero veo uno que yo creo que tiene un montón, como 60 o así. Cuando lo midieron, se encontraron con esto. Pues bien, la química teórica ahora permite ir más allá, permite explorar cosas por delante del experimento. Permite, por ejemplo, estudiar la estabilidad de nuevos fullerenos, de sistemas que son muchísimo más grandes que fullerenos, hasta 128 átomos de carbono. De tal manera que se ha demostrado, por ejemplo, que son particularmente estables el C70 o el C78. Pero también permiten algo más, permiten estudiar la posible funcionalización del fullereno, es decir, la posibilidad de meter sobre la superficie del fullereno nuevos átomos, en este caso átomos de cloro, o meter dentro del fullereno, que es una caja prácticamente esférica, cosas, por ejemplo, cationes metálicos, los endofullerenos, o buscar nuevos materiales a base de que en la estructura cristalina, en cada nodo, en vez de haber un átomo, haya una pelota de C60, lo que se llama fullerita. Pero también se pueden hacer cajas como el fullereno a la carta. Y les voy a ilustrar un ejemplo y con esto prácticamente termino. Es decir, estos son lo que se llaman, el nombre no importa, triazolil derivados. La característica es que tienen todos 3 átomos de nitrógeno, como ven, alrededor. Y entonces a alguien se le ocurrió, ¿qué ocurre si yo los hago interaccionar con litio? Hacer eso en el laboratorio no es nada trivial y es enormemente costoso. Pero entonces lo que hicimos fue una modelización. Y entonces decimos, bueno, pues cuando uno mete átomos de litio resulta que el litio se pega a los nitrógenos, pero dependiendo del tamaño se pega así o se pega así. Pero lo que nos interesaba era, una vez que esto se forma, y yo tengo varias de estas, ¿cómo interaccionan entre sí? Y la sorpresa fue muy interesante, porque resulta que forman dímeros que son verdaderas cajas. Cuando uno estudia los enlaces químicos, encuentra que el átomo de litio no solo está unido a los nitrógenos de la capa de arriba, sino que se une a los nitrógenos de la capa de abajo. Es decir, el átomo de litio hace como una especie de cremallera, todo alrededor, que une la capa de arriba con la capa de abajo, formando una especie de pequeña caja de música. Lo más interesante, además, es que dependiendo de la naturaleza del ciclo central, la curvatura de esa caja, la esfericidad de esa caja es completamente distinta. Las cajas son enormemente estables, la energía de dimerización es gigantesca, 428 kilocalorías por mol. Pero cuando el ciclo que tengo aquí es un ciclo de 6, mi caja es muy poco esférica. Curiosamente, cuando lo sustituyo por un ciclo de 5, la energía de dimerización sigue siendo enorme y mi caja es muchísimo más esférica. Y eso permite tener cajas moleculares, donde yo ahora puedo meter cosas que quiero transferir a otro sitio. Por ejemplo, medicamentos que vayan a la diana terapéutica de un modo adecuado dentro de una caja que cuando llegue a la diana se abra y libere el medicamento, por ejemplo. Pero permite modelizar y diseñar mejores y más eficaces catalizadores. Permite entender la catálisis enzimática que gobierna la mayoría de los procesos fisiológicos en los seres vivos. Permite estudiar clústeres metálicos con cientos de átomos o estudiar nanotubos de carbono y todas sus propiedades. Pero todo ello es en realidad, aunque son aplicaciones prácticas y vistosas, consecuencia de que la química cuántica y computacional ha permitido una mejor comprensión del enlace químico, de entender cuáles son las reglas que gobiernan cómo un átomo se une con otro, porque ahora uno es capaz de determinar exactamente las zonas donde los electrones que unen dos átomos se concentran e incluso en qué cantidad se concentran. Aquí se ve perfectamente una molécula de acetileno como lo que normalmente los químicos llamamos un enlace triple, corresponde exactamente a una figura con simetría cilíndrica, un toro perfectamente simétrico en el que se acumulan prácticamente 3 pares de electrones, 5,3. O permite entender cómo este toro se rompe cuando uno mete sustituyentes como grupos OH y por lo tanto cambian todas las propiedades del sistema, porque mi sistema se distorsiona, deja de ser lineal.
¿Por qué? Porque soy capaz de ver, como hacer una pequeña radiografía de mis sistemas moleculares. Y desde luego, mucho más que no tendría cabida en una charla como esta. Debería agradecer a Alberto Luna, que actualmente es el director del Centro de Computación Científica de la UAM, que fue el que estuvo involucrado en el cálculo de los sistemas astrofísicos de PO y PN. Al Mortal Anshabi, Janine Tortallada está en blanco porque es la experimental de la Universidad de Brie en París, que fueron los que hicieron las reacciones de uracil con cobre. Otilia Mo y Jean-François Gall, de nuevo un experimental de la Universidad de Niza, que estuvieron involucrados en el estudio del efecto escorpión, que es realmente bonito. Tomás Torres es un catedrático de la UAM experimental que trabaja en los sistemas fotovoltaicos de subtalocianinas que yo les he explicado. Inés Corral y Lara Martínez me proporcionaron toda la información sobre los sistemas con actividad fototerapéutica. Manuel Alcamí y Fernando Martín son los que hicieron ese precioso trabajo en Nature Chemistry de la deformación del TCNQ cuando interacciona con una superficie metálica de cobre. Leticia González, que actualmente es full professor en la Universidad de Viena, pero formada en la Universidad Autónoma de Madrid, que fue la que me proporcionó toda la información sobre las máquinas moleculares. Y Sergio Díaz Tendero, que es el que ha trabajado en todas las estructuras de fullerenos, derivados y cosas por el estilo. Y José Manuel Sá, que es un orgánico que estuvo involucrado en toda esta fabricación a la carta de cajas moleculares, y a todos ustedes por su atención. Muchísimas gracias.